Si algo dejó claro el 2025, es que no fue un año normal. Fue un año que nos sacudió emocionalmente, socialmente y hasta moralmente. Un año donde vimos tragedias, polémicas gigantescas, momentos históricos y situaciones tan perturbadoras que parecían imposibles, hasta que pasaron. No te voy a traer un video de 10 horas repasando cada evento, porque honestamente ni 10 horas alcanzarían. Pero sí vamos a descender por algunos de los incidentes más extraños, inquietantes y polémicos que marcaron este año, y que todavía siguen dando de qué hablar. Sin más rodeos, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Este año nos dejó muchas cosas interesantes, y una de ellas fue cuando en pleno 2025 el mundo volvió a mirar al cielo, porque había sido confirmado que otro visitante proveniente de fuera del sistema solar pasaría cerca de nosotros. Su nombre es 3I Atlas, y como pasó antes con Oumuamua y Borisov, la emoción fue inmediata. El simple hecho de pensar que un objeto que nació en otro punto del universo estaba cruzando frente a nuestros ojos ya era increíble, pero Internet hizo lo suyo. Rápidamente comenzaron las especulaciones, donde algunos hablaban de una nave extraterrestre, otros de tecnología desconocida y otros incluso aseguraban que este cometa ocultaba algo que cambiaría la historia humana para siempre. Surgieron videos creados con inteligencia artificial, teorías y análisis exagerados, porque el mundo quería creer que esta vez sí habría un misterio imposible de explicar. Pero la ciencia fue clara, ya que cuando fue observado por telescopios y analizado por astrónomos de todo el mundo, 3I Atlas resultó exactamente lo que debía ser, un cometa interestelar natural. Siguió una trayectoria hiperbólica perfectamente explicable, acercándose al Sol, pasando por su punto más cercano a la Tierra en diciembre de 2025 y emprendiendo después su camino de salida hacia el vacío cósmico, sin señales de tecnología, sin comportamientos imposibles y sin secretos alienígenas. Para muchos fue decepcionante ya que, habían esperado que todas las especulaciones fueran ciertas, pero solo obtuvieron ciencia. Por eso muchos lo llaman un fiasco, pero la verdad es que el fiasco no fue el cometa. El verdadero fracaso fue esa obsesión por buscar fantasmas donde ya había algo impresionante, un trozo de materia proveniente del espacio profundo cruzando fugazmente nuestro hogar, algo tan raro que quizá no volvamos a verlo en décadas, y aún así, para muchos, eso no fue suficiente. Y mientras el mundo parecía saturado de noticias apocalípticas, surgió algo inesperado que atrapó la atención de miles de personas alrededor de una pantalla, un viaje en vivo a las profundidades del Océano Atlántico Sur. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, conocido como CONICET, junto con el Schmer Ocean Institute, puso cámaras en un robot submarino para transmitir en directo desde el cañón submarino de Mar del Plata, a casi 4.000 metros de profundidad. Lo que para muchos habría sido un contenido científico aburrido, para el público se transformó en una experiencia colectiva y súper interesante. Desde peces translúcidos, estrellas de mar inusuales, esponjas extrañas y criaturas nunca antes vistas en alta definición emergieron desde la oscuridad del mar, todo mientras los científicos compartían sus conocimientos y respondían preguntas en tiempo real. La transmisión no fue una emisión científica cerrada, fue una puerta abierta al océano profundo que cualquier persona podía cruzar desde su teléfono o computadora. En ciertos momentos más de 70.000 espectadores siguieron al mismo tiempo lo que antes solo un puñado de expertos había visto, y en redes sociales los comentarios, los memes y las preguntas llenaron el chat con curiosidad y asombro. Lo que podría haber sido contenido técnico, frío y distante, se volvió accesible, emocionante y participativo. Miles de personas se encontraron aprendiendo sobre biodiversidad marina, dinámica de ecosistemas y tecnología de exploración en tiempo real. Esta exploración submarina no solo mostró criaturas ocultas bajo miles de metros de agua, sino que demostró que la ciencia puede ser tan emocionante y masiva como cualquier espectáculo viral. Y ya que estamos en el mar, hablemos de otro acontecimiento que combinó asombro, curiosidad científica y terror instintivo. En febrero de 2025, a solo 2 kilómetros de la costa de Tenerife, pescadores y bañistas observaron a plena luz del día a uno de los seres más temidos y fascinantes del océano profundo, el pez diablo negro,
Una criatura que pertenece a los abismos marinos donde no llega la luz del sol. Este animal vive normalmente entre 600 y 2000 metros de profundidad, en un mundo de oscuridad eterna, presión aplastante y temperaturas extremas. Verlo en la superficie era como ver a una criatura de otro planeta flotando en una realidad que no le pertenecía, con sus dientes largos, su piel negra y el señuelo luminoso sobre su cabeza, cualidades que hicieron que el hallazgo pareciera una escena salida de una película de terror. Pero, ¿qué hacía subiendo a la superficie? Bueno, algunos especialistas sugirieron que pudo haber sufrido una disfunción interna, posiblemente relacionada con su vejiga natatoria, lo que le habría impedido volver a las profundidades. Otros hablaron de corrientes oceánicas inusuales capaces de arrastrarlo hacia arriba, y hubo quienes plantearon que pudo estar huyendo de un depredador aún mayor en las profundidades. Pero, como siempre ocurre, cuando la ciencia tarda en responder, la imaginación corre primero, porque surgieron también teorías sobre señales del fin del mundo, supuestos avisos del océano, e incluso comparaciones con el famoso pez remo, asociado popularmente a terremotos. Sea cual sea el motivo de su ascenso, el pez sobrevivió solo unas horas. Era un animal fuera de su entorno, dañado y condenado a morir. Aún así, su aparición fue histórica ya que pocas veces se había registrado un ejemplar vivo tan cerca de la superficie, y verlo en plena costa europea lo convirtió en uno de los fenómenos marinos más impactantes del año. ¿Fue solo un accidente aislado, o una advertencia silenciosa de que algo está cambiando bajo el mar? Bajamos al nivel 2. Un asesinato de una persona que es odiada por muchos y adorada por otros siempre da de qué hablar. Por eso, cuando el 10 de septiembre de este año ocurrió lo impensable durante una gira de Charlie Kirk, el mundo entero se detuvo a observar. Kirk, fundador de Turning Point USA y una de las voces más prominentes y discutidas de la escena política conservadora estadounidense, estaba hablando frente a cientos de personas en un acto público en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, cuando una bala cambió para siempre esa jornada. En un instante mientras todo transcurría con normalidad, un disparo procedente de una posición elevada alcanzó a Kirk en el cuello. El caos se apoderó del auditorio, y la gente se cubrió, los gritos y el miedo llenaron el aire, y los equipos de emergencia llegaron en cuestión de minutos. Kirk fue trasladado de urgencia a un hospital en estado crítico, donde horas más tarde falleció, confirmando el peor de los escenarios. La investigación identificó rápidamente a Taylor James Robinson, de 22 años, como sospechoso del ataque. La policía lo arrestó tras recolectar evidencia en el lugar, y las autoridades lo acusaron formalmente de asesinato agravado y otros cargos graves. Más allá de las especulaciones que circularon en redes sociales, algunas señalando a grupos o corrientes políticas contrarias, no existe evidencia pública o verificada de que un grupo organizado o una conspiración mayor estuvieran detrás del tiroteo. Según los informes oficiales, fue un acto deliberado cometido por un individuo sin indicios confirmados de vínculos con organizaciones extremistas o conspirativas más amplias, aunque siendo honestos, casi nunca es tan simple. Este caso pasó a ser conversación global no solo por el acto violento en sí, sino porque Kirk encarnaba una figura profundamente polarizadora. A lo largo de su carrera, se le asoció con discursos controversiales sobre inmigración, cultura política, crítica a movimientos progresistas y posturas muy duras sobre derechos y libertades individuales, especialmente relacionadas con el derecho a portar armas y el papel de la juventud en la política. Para algunos, su muerte representó la caída de una voz que habían visto como un campeón de sus valores, y para otros, fue la desaparición de un personaje cuya retórica alimentaba divisiones más que puentes. Esta mezcla de rechazo, apoyo y opiniones divergentes hizo que el asesinato de Kirk no se quedara solo en un titular periodístico, sino que se convirtiera en un símbolo de hasta dónde puede llegar la confrontación en una sociedad donde la polarización ya es parte de la vida pública. Y mientras estábamos ya dejando atrás el trauma de la última gran pandemia, cuando el mundo por fin respiraba un poco más tranquilo, ahora resulta que hay un virus que empezó a resonar con fuerza en titulares, reportes médicos y discusiones internacionales, la llamada gripe aviar, o mejor dicho H5N1. Lo inquietante es que no estamos hablando de un virus nuevo, sino de uno que ya conocía al ser humano y que volvió a resurgir con una presencia preocupante.
Durante 2025 comenzaron a registrarse nuevos brotes en distintos países, afectando aves, produciendo sacrificios masivos y generando un impacto económico. Pero lo que realmente levantó las alarmas fueron los casos confirmados en humanos en lugares como Camboya, Reino Unido, México y otros países, mientras la Organización Panamericana de la Salud confirmaba la circulación activa del virus en América. La conversación oficial dice que no hay transmisión sostenida entre humanos y que el riesgo general sigue siendo bajo, pero aún así, el virus volvió a cruzar la barrera entre especies. Y ahí está el verdadero temor, no porque hoy estemos ante una pandemia, sino porque hemos visto este escenario antes. El eco emocional de la última gran crisis sanitaria sigue fresco, y cada nuevo reporte reaviva preguntas incómodas como, ¿qué tanto puede mutar y estamos realmente preparados o solo estamos reaccionando tarde otra vez? Lo cierto es que, sin caer en alarmismo, este resurgimiento del H5N1 dejó claro que seguimos viviendo en un equilibrio frágil. Aunque el mundo no está encerrado, muchos ya hablan de la próxima pandemia, y aunque todavía no estamos ahí, el simple hecho de que esa conversación exista ya dice mucho, y estoy seguro que a todos nos trae los mismos recuerdos de Vietnam. El 7 de enero de 2025, cuando el mundo apenas se acomodaba al nuevo año, California despertó bajo una luz que no era la del sol, sino la de un infierno que nadie esperaba ver en pleno invierno. Mientras el estado debería haber estado recibiendo lluvias, una sequía persistente y ráfagas de los vientos de Santa Ana que superaron los 160 kilómetros por hora, transformaron los condados de Los Ángeles y Ventura en una trampa de fuego. El caos se centró en dos frentes imparables, primero el Eaton Fire, que devoró las laderas de Altadena y Pasadena, y luego el Palisades Fire, que renació de las cenizas de un incendio previo para arrasar con las icónicas colinas de Malibú. No hubo tiempo para alertas pausadas y en cuestión de minutos, lo que eran focos aislados se convirtieron en muros de llamas de 30 metros de altura que avanzaban hacia las zonas urbanas, con una velocidad que dejó a los equipos de emergencia totalmente superados. Durante 24 días, la autopista del Pacífico se convirtió en una ruta de escape para más de 200.000 personas que abandonaron sus vidas atrás. Las imágenes de mansiones multimillonarias y barrios de clase trabajadora reducidos al mismo color de ceniza gris recorrieron el globo. Pero más allá de la pérdida material de más de 16.000 estructuras, el golpe también fue humano con aproximadamente 28 personas que perdieron la vida atrapadas en sus vehículos o en sus propios hogares, víctimas de una naturaleza que ya no respeta estaciones ni calendarios. Este evento pasó a ser conversación global no solo por la magnitud del desastre, sino por lo que representó simbólicamente. Para muchos, fue la confirmación definitiva de que las advertencias sobre el colapso climático habían dejado de ser proyecciones para convertirse en una realidad cotidiana. Ver a los bomberos luchar contra incendios forestales mientras en otros puntos del país se lidiaba con tormentas de nieve, generó un sentimiento de desconcierto y vulnerabilidad en la opinión pública. Cuando por fin las llamas fueron contenidas tras casi un mes de combate, lo que quedó no fue solo destrucción, sino la sensación de que algo cambió para siempre. California, en pleno inicio de año, nos dejó claro que el clima dejó de respetar reglas y estaciones. Y tal vez, más que un incendio, fue un mensaje de que el año apenas comenzaba y ya estaba advirtiendo lo difícil que sería. Pero entre los grandes incendios y las crisis políticas, este año ocurrió un evento digital que muchos no presenciaron, incluyéndome, pero que dejó una marca profunda en quienes sí lo vivieron. El 26 de febrero de 2025, lo que debería haber sido un simple rato de ocio en Instagram Reels se convirtió en una pesadilla, ya que, debido a un fallo masivo en el algoritmo de recomendación, millones de usuarios comenzaron a recibir, sin previo aviso, un flujo incesante de contenido gráfico y violento que normalmente estaría estrictamente prohibido. El que más resuena entre muchos usuarios es el video del elefante, donde se ve un elefante y a un hombre a su lado que posteriormente es aplastado por este, y eso ni siquiera estaba censurado. Lo que hizo que ese día fuera recordado por muchos, fue que el sistema no solo falló en filtrar el horror, sino que pareció estar promocionándolo activamente.
Usuarios de todas las edades, incluyendo menores, se encontraron con escenas de accidentes fatales y violencia explícita que se reproducían una tras otra, saltándose incluso los filtros de contenido sensible activados. Durante horas, la plataforma perdió el control total, y aunque Meta pidió disculpas atribuyéndolo a un error de su inteligencia artificial, el daño ya estaba hecho. Ese día no solo falló una aplicación, falló la promesa de seguridad de una de las redes más grandes del planeta, y yo no sé si alguno de ustedes lo presenció. Yo la verdad no uso Instagram, pero según lo que he leído de muchos usuarios, los videos parecían sacados hasta de la Deep Web, y eso de por sí es bastante perturbador. Seguimos con el nivel 3. A medida que descendemos, los casos dejan de ser fallos técnicos para convertirse en reflejos oscuros de la naturaleza humana. El 22 de agosto de 2025, el nombre de Irina Zarutska se convirtió en el centro de una de las crónicas más desgarradoras y perturbadoras del año. Irina, una joven refugiada de 23 años que había escapado de la invasión en Ucrania buscando paz en los Estados Unidos, encontró un destino trágico en el lugar donde se suponía que debía estar a salvo, el tren ligero de Charlotte, en Carolina del Norte. Lo que hace que este caso sea verdaderamente difícil de procesar no es solo la violencia, sino la frialdad captada por las cámaras de seguridad. Durante 4 minutos, un hombre llamado de Carlos Brown Jr., un criminal con un historial de 14 arrestos previos, sí, 14 jodidos arrestos previos y que caminaba libre gracias a fallos en el sistema judicial, observó a Irina mientras ella escuchaba música, totalmente ajena al peligro. Sin mediar palabra, el agresor la atacó por la espalda con un arma blanca directamente al cuello. Ella, visiblemente aterrada, solo se pudo llevar las manos al rostro antes de caer desplomada, pero lo que ocurrió después de eso fue lo que realmente estremeció al mundo, y es la aparente indiferencia de los pasajeros que la rodeaban, quienes tardaron minutos cruciales en reaccionar mientras el sospechoso se limpiaba la sangre con total tranquilidad. El asesinato de Irina Zarutska no solo terminó en una tragedia personal, desató una tormenta política que llegó hasta la Casa Blanca, provocando debates sobre la pena de muerte y la seguridad en el transporte público. Mientras su familia lloraba su pérdida en una ciudad que les prometió libertad, el video de la vigilancia se filtraba en redes sociales, generando una indignación global. El caso de Irina es un recordatorio brutal de que, en 2025, las fallas de un sistema judicial garantista y la falta de empatía colectiva pueden ser tan letales como el arma de un criminal. Y este año, los tiroteos tampoco fueron la excepción, y el vivo ejemplo es el devastador ataque que ocurrió en Bondi Beach, Sydney, Australia. El 14 de diciembre de 2025, durante una celebración pública de Hanukkah, la festividad judía de las luces, 2 hombres abrieron fuego contra la multitud reunida cerca de la playa, dejando una marca imborrable en la memoria colectiva del mundo. Todo comenzó en la mañana, una que se tornó en horror cuando Shahid Akram, de 50 años, y su hijo Naved, de 24, comenzaron a disparar indiscriminadamente. Ambos eran conocidos por la policía como padre e hijo, y sus acciones provocaron pánico y caos entre las familias, turistas y residentes que celebraban el inicio de la festividad. El ataque fue extremadamente letal, y las autoridades confirmaron que al menos 15 personas murieron y más de 40 resultaron heridas, incluidas varias víctimas de diferentes edades. Entre los fallecidos hubo niños, adultos y ancianos, lo que convirtió este hecho en uno de los tiroteos más mortales en Australia en décadas. Las fuerzas de seguridad confrontaron a los agresores en cuestión de minutos, y Shahid Akram murió en el lugar, abatido por las autoridades, mientras que su hijo Naved fue herido y detenido, enfrentando cargos múltiples que incluyen asesinatos y terrorismo. La policía australiana concluyó que los atacantes actuaron sin apoyo de células terroristas organizadas o entrenamiento externo, aunque documentos judiciales revelan que se entrenaron con armas por su cuenta y grabaron material previo relacionado con su justificación ideológica. En medio del dolor y la confusión, también surgieron historias de valentía que capturaron la atención mundial. Ahmed Al-Ahmed, un comerciante local, fue el hombre que se lanzó contra uno de los atacantes en medio de los disparos, logrando arrebatarle el arma y salvar vidas antes de resultar herido en el proceso. Su acción fue celebrada como un acto de humanidad en medio de un escenario dantesco,
pero las repercusiones del tiroteo resonaron más allá de Australia. Líderes políticos y comunitarios de todo el mundo condenaron el ataque, subrayando la necesidad de enfrentar el odio, el extremismo y la violencia armada en todas sus formas, sin duda un evento que marcó este año y que seguirá en la memoria australiana por mucho tiempo. Un caso menos conocido pero profundamente extraño ocurrió en Ogden, Utah, cuando este año una instalación de procesamiento de carne llamada Mountain West Meats fue abandonada sin previo aviso, dejando grandes cantidades de carne perecedera dentro del edificio. Con el paso de las semanas, esa carne empezó a descomponerse sin control, y lo que podría haber sido un simple problema de limpieza urbana se transformó en un fenómeno que afectó la vida de toda una comunidad. Vecinos de la zona comenzaron a notar un olor creciente, primero apenas perceptible, luego tan intenso que describían como una mezcla entre cadáveres y basura podrida que te quita el aliento. El hedor era tan penetrante que personas que antes disfrutaban de sus patios traseros, reuniones y paseos, empezaron a evitar salir, a cerrar ventanas e incluso cancelar visitas familiares porque el olor dominaba cada espacio. Lo perturbador no fue simplemente la presencia del olor, sino la ausencia de respuestas claras. Las autoridades locales intentaron contactar al dueño del establecimiento, revisaron registros, hablaron con vecinos y familiares, pero nadie pudo dar explicación de por qué el dueño había dejado toda la carne dentro del negocio, ni por qué nadie se presentó a hacerse cargo incluso después de que quedara claro que el olor estaba afectando a toda una cuadra. Después de múltiples quejas, el Departamento de Bomberos de Ogden obtuvo órdenes judiciales para entrar al edificio y lo que encontraron fue tan grotesco como desagradable. Miles de kilos de carne en avanzado estado de descomposición, insectos y compuestos químicos volátiles saturando el aire. Debido a la intensidad del olor y la contaminación que esto generaba, fue necesaria la intervención de equipos ASMAT para limpiar la estructura y retirar los restos de comida podrida. Las autoridades sanitarias declararon que, aunque el olor era extremadamente desagradable, no representaba un riesgo grave para la salud pública y que la limpieza eliminaría el problema. Sin embargo, la pregunta que quedó en la mente de todos fue otra: ¿por qué alguien abandonaría un negocio así, con inventario perecedero, sabiendo lo que podía suceder? La ciudad no ha divulgado públicamente ninguna información sobre el paradero del dueño ni sobre las razones detrás del abandono, o al menos, hasta la fecha no se ha sabido nada. Y esa ausencia de explicación es lo que convierte este caso en algo extraño, real y profundamente inquietante. No se trata de una criatura desconocida ni de un fenómeno sobrenatural, sino de la manera en que algo tan básico y humano como la carne podrida puede transformar un vecindario y dejar más preguntas que respuestas. Y bajamos al nivel 4. Por otro lado, en el ámbito religioso, ocurrió uno de los eventos más impactantes y simbólicos del año. El 21 de abril de 2025, el mundo despertó con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, el líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos y una figura influyente en debates sobre justicia social, migración y paz. Francisco murió a los 88 años en su residencia del Vaticano, después de una vida dedicada al servicio pastoral y social, dejando un legado que trascendió fronteras y credos. Su muerte creó un momento de duelo global y un profundo vacío institucional, porque Francisco no solo fue un papa excepcional por ser el primer latinoamericano y jesuita en liderar la Iglesia, sino porque su voz resonó en debates mundiales sobre pobreza, ecología y reconciliación. Tras su muerte se abrió un periodo de sede vacante y la Iglesia entró en uno de sus rituales más solemnes, el cónclave. El 7 de mayo, 133 cardenales se reunieron en la Capilla Sistina y apenas un día después, el 8 de mayo, la Fumata Blanca anunció al mundo que un nuevo pontífice había sido elegido. La decisión recayó en Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, con una trayectoria pastoral internacional muy cercana a América Latina. Al aceptar el cargo, tomó el nombre de León XIV, convirtiéndose en el primer papa estadounidense de la historia y el segundo pontífice originario de las Américas. La elección de León XIV no fue solo un trámite religioso, fue un punto de inflexión cultural, político y espiritual. En medio de un mundo polarizado, crisis geopolíticas y tensiones sociales, la Iglesia apostó por un líder con experiencia intercultural, mensaje de unidad y continuidad del legado social de Francisco.
En un año donde las tragedias parecían suceder una tras otra, con inundaciones históricas golpeando desde América Latina hasta Texas, el mundo tuvo que enfrentar algo todavía más primario y aterrador, un terremoto absurdamente potente. Entre el 29 y 30 de julio de 2025, frente a la península rusa de Kamchatka, un terremoto de magnitud 8.8 sacudió el Pacífico Norte. Fue uno de los más poderosos registrados en las últimas décadas y su impacto fue tan contundente que, en cuestión de minutos, se activaron alertas de tsunami en múltiples países del Anillo de Fuego del Pacífico. Japón, Alaska, Hawái y varias regiones costeras entraron en máxima vigilancia, mientras la palabra tsunami volvía a despertar memorias colectivas de tragedias pasadas. Este evento no causó las inundaciones de América Latina ni las de Texas, son crisis distintas, pero eso hace que 2025 resulte todavía más inquietante, porque mientras grandes zonas del mundo lidiaban con agua desbordada, otra parte del planeta enfrentaba el riesgo de ser arrasada por el mar debido a uno de los terremotos más potentes en años. En Kamchatka, el movimiento telúrico provocó derrumbes, daños estructurales, grietas en carreteras, interrupciones eléctricas y pánico generalizado. Al final, el tsunami que se temía no terminó devastando poblaciones lejanas, pero esto dejó claro que en 2025 no solo lidiamos con clima extremo, sino también que quedamos frente a frente con la fuerza cruda del planeta, provocando desastres uno tras otro este año. Claro que sí, amigos, este tema no puede faltar en un video como este, porque si algo dio de qué hablar este año fue Sesterhorn. Un caso que, a mediados de 2025, dejó a China y buena parte del mundo completamente impactados por ser uno de los escándalos digitales más perturbadores del año. En Nankín, un hombre de 38 años, identificado solo por su apellido Yao, llevó a cabo un engaño masivo haciéndose pasar por una mujer llamada Sesterhorn, atrayendo a hombres a encuentros íntimos que eran grabados sin su consentimiento y luego vendidos por suscripción. Lo más inquietante no fue solo el engaño, sino la magnitud del caso. Durante días circularon cifras exageradas que hablaban de más de 1000 víctimas, pero la policía china confirmó oficialmente al menos 237 casos documentados, suficientes para convertirlo en un fenómeno social y mediático. El engaño mezclaba manipulación emocional, anonimato digital, vulnerabilidad humana y una enorme brecha en la protección de la privacidad, y eso fue lo que lo volvió realmente aterrador. Cuando el caso explotó públicamente en julio, la indignación y el morbo se fusionaron. El nombre Sesterhorn se volvió tendencia internacional, no solo en China, sino en América Latina, donde la historia se viralizó por horas enteras. Y más allá de los memes y del escándalo había vidas reales destrozadas, con hombres que jamás imaginaron aparecer en contenido íntimo expuesto en Internet, familias enteras que se enteraron por redes sociales, relaciones que se rompieron y personas que quedaron marcadas socialmente para siempre. El 6 de julio de 2025, las autoridades arrestaron a Yao y confirmaron que enfrentaría cargos por producción y distribución de material obsceno, además de delitos relacionados con grabación no consentida. El impacto del caso fue tan grande que incluso las autoridades sanitarias de Nankín ofrecieron pruebas médicas a los posibles afectados, mientras la discusión pública se dividía entre culpa, burla, morbo y miedo. Porque más allá del chisme viral, el caso Sesterhorn fue una llamada de atención sobre que, en la era digital, la confianza puede convertirse en arma y la intimidad puede desaparecer con un clic. En un año como este pasaron demasiadas cosas, tantas, que sería imposible reunirlas todas en un solo video. Por eso aquí no quise abarcarlo todo, sino enfocarme en esos sucesos que marcaron conversación mundial, que incomodaron, sorprendieron y dejaron una huella difícil de ignorar. De igual manera tienes la caja de comentarios, donde puedes dejar sucesos perturbadores o extraños que conozcas que ocurrieron este año, de esa forma todos podremos saberlo también. Y si te gusta este tipo de contenido te invito a suscribirte y también a activar la campanita para que YouTube siempre te avise cuando subo nuevo video. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, estoy enormemente agradecido con todos ustedes por todo el apoyo que nos han dado, y sinceramente, esto es solo el comienzo.
Este próximo año vendremos con muchos más temas interesantes y con mucho más contenido entretenido y de calidad para todos ustedes. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma y feliz año nuevo para todos.